Programa 60 del Quimérico Inquilino, lo digo casi hasta con sorpresa, 60. Seguimos con pelis pre-Oscars, hace un par de semanas ya estuvimos hablando de Sound of Metal y hoy, después de habernos tomado una semana de vacaciones, volvemos a ello. Hoy hablamos de jueces, tribunales, cócteles Molotov, de la Convención Nacional Demócrata de 1968, de hippies, de desacatos y del juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin. Y como siempre, pregunto qué tal a mis compañeros Víctor y Mick, que llevo sin verlos una semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Dos semanas. Bien. Dos semanitas ya sin hacer bien. Programa y se nota, ¿eh? Bien, yo bien, nada, este programa es como mi descansito, bien. ya me viene bien. Y creo que es el programa que más consciente y con los 5 sentidos lo voy a hacer desde hace como, no sé, un mes y medio o así, o 2, pero bueno. Así que bien, contento de estar un poco en mis cabales otra vez. Que la semana pasada no pudimos hacer programa, tuvimos problemas de tiempos al final de agendas y todo esto, pero retomamos esta semana con esta película de Aaron Sorkin. Vamos a intentar en las próximas semanas, en la medida de lo posible, ya lo comentamos, hablar de pelis que están nominadas a los Oscars. No es del todo fácil, porque hay muchas que no están en salas, hay muchas que no están tampoco en plataformas, y bueno, pues vamos a tener que hacer ahí un poco de encaje de bolillos, pero vamos, intentaremos hablar de todas las que podamos, hasta dentro, creo que es dentro de un par de semanas o 3 los Oscars, ¿no? 20 algo, ¿no? Sí, Sí, no me acuerdo en qué cae. No recuerdo qué día, 23, 24, me suena, ¿no? Bueno, no sé, ya iremos viendo. Bueno, está preparado el programa, está preparado. Ahí igual sí es una buena opción hacer un tweet. A ver, sí, ¿qué pasa? Sí, probablemente, ¿no? Yo creo que igual esa... A ver en qué cae, sí. O sea, se dijo hace unas semanas, ¿no? Que la idea era hacer un directo, ¿no? De los Oscars. Lo intentaremos, a ver también eso, en qué cae. Pero porque... bueno, a ver cómo es. Ahora mismo es como la idea es muy bonita, pero sí. a ver. No os flipéis. El problema de los Oscars siempre ha sido que era la noche del domingo al lunes, entonces aquí en España era fuertecita. Claro, el lunes es 26 de abril. Que habrá Por eso gente, digo que habrá gente que trabaja. Ya sabéis, en abril aguas mil. Hay gente que trabaja. Sí, depende del tipo de lluvia que le guste a cada uno, pero vamos, sí, es un buen abril. Bueno, no vayas por ahí. Bueno, que esta peli la tenéis en Netflix. Vamos a cambiar de tema. Sí, esta la tenéis en Netflix. Eso iba a terminar muy mal. Está en Netflix. Pasa una cosa con Víctor, que cuando dice estas cosas hay algo dentro de mí que dice... Que quiere seguir, ¿verdad? Y quiere... Síguele. A ver hasta dónde llega, ¿no? Es que mola porque mola a veces no, porque a veces no sabes en qué momento parar y de repente te das cuenta de cosas que has dicho que dices, uy, igual la he liado. Oye, yo... pero mola ser agente del caos. Propongo un programa... Que no, sea no todo encadenando una detrás de otra sin ponerle freno, como diciendo, venga, va, a ver hasta dónde llega lo rocambolesco, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Hacer una especialidad de olla. Algo así, a ver, llamarlo, ¿no? Sí, pero con careta y sin nombre. ¿Con careta? En plan, 3 tíos blancos no heteros o algo así. Eso es otro tema. ¿Qué te parece, ¿Qué te parece, No sé, pero a mí, yo qué sé, te pones un par de extensiones y somos los cues. O cosas así, ¿sabes? 3 señoras ahogadas. Amarillas bisexuales o algo así. Y ahogadas, 3 señoras ahogadas. Por señoras... eso digo los cues. Lo tiene que meter en todos los programas, Llevo como 1 minuto y medio sin saber muy bien de qué estáis hablando. Pues absolutamente de nada. Y me sorprendo, sigo sorprendiéndome de los 60 programas del Quimérico Inquilino. En los que realmente no hemos hablado nunca de nada, ¿sabes? Y si contásemos todo lo que hay del Quimérico. Todo lo que hay. Claro. Todos los minutos extra previos y post del programa que la gente ni ve ni escucha, y de las auténticas barbaridades y atrocidades que hablamos aquí, que es que la gente no se hace una idea. Sí, esto del 1 al 10 de lo que se nos va a la cabeza o decimos cosas que no son políticamente correctas, creo que el programa del 1 al 10 sería un 1.
y fuera de micros sube un poquito. Sí, o sea, pero es que, claro, ya digo, no os podéis hacer una idea. O sea, un esquizofrénico a nuestro lado está bien de la cabeza. No, o sea, esto, bueno. Bueno, ¿arrancamos de una vez o vamos a seguir? Bueno, estáis ahí tan a gusto. Creo que Sergio nos está dejando volar a ver qué pasa. ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? Bueno, sí, es que también hay que rellenar minutos, que luego yo no sé si vamos a hablar mucho de la película, ¿no? Entonces, claro, pues, pero hoy porque claro, hay que decir que, claro, normalmente estamos haciendo el programa desde Twitch, ¿no? Y hoy no. ¿No? Entonces claro, como igual libertad. Que volvemos al formato antiguo. O sea, vamos a hacer otra vez nuestras mierdas, ¿no? Sí, o solo... Bueno, si queréis hoy que haya mierdas nuestras, puede haberlas. Yo no he visto nada en las últimas 3 semanas, excepto esto casi. Hace mucho que no hacemos mierdas nuestras, ¿no? O sea... Bueno, luego si no lo intentamos, a ver qué nos sale. Vale. De momento, bueno, vamos a hablar de El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, ya lo hemos comentado, está en Netflix por si queréis verla. Si no la habéis visto, os contamos de qué va. Estamos además ante una peli basada en unos hechos reales que tuvieron lugar en 1969, momento en el que se celebró uno de los juicios más populares de la historia de Estados Unidos, en el que 7 individuos que habían sido detenidos durante unas manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados, acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. El arresto fue a consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio fue fundamentalmente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales, manifestaciones y movimientos ciudadanos que impulsaron los derechos civiles en Estados Unidos y supuso unos grandes cambios en el país. Es muy parecido a lo que ha pasado con Pablo Hasél, porque estos tampoco eran buenos músicos. Perdón. ¡Bomba! Bueno, ¿por qué merece ver la pena El juicio de los 7, chicos? ¿Por qué merece ver la pena? ¿Por qué merece la pena ver? Sí. Digo, joder, parecía una canción de José el Francés o algo así. ¿Por qué merece ver la pena? ¿Por qué merece ver la pena? ¿La pena? O como diría un valenciano, ¿les penes o les glories? Ahí lo dejo, ¿eh? La mirada de Víctor ha sido... Es que luego al final del programa cuento el chiste, porque eso viene a razón de un chiste. Pero lo vas a... un chiste de valencianos para valencianos, pues no. Bueno, un catalán también lo puede entender. Pero, sí, hombre, al final es lógico. O sea, siendo un dialecto, pues ver. es normal que al final lo entiendan. Claro, bueno, claro. Joder, cuando escuche este programa algunos compañeros, no como Gerard, que es, bueno, no sé si últimamente va a tener mucho tiempo para escuchar el programa, pero si lo hace igual, no quiere volver no va a venir al programa ya nunca. Bueno, El juicio de los 7 de Chicago merece la pena verla porque ya entro yo. Ya lo digo yo, porque esta gente hoy no dice nada en condiciones. Creo que es una película que funciona muy bien, es una película muy inteligente, creo que está muy bien escrita, los actores están genial. Es una película muy redonda. Ahora bien, a mí no me ha interesado lo más mínimo. Me ha aburrido un poco por momentos. No es un tipo de cine que tampoco me interese demasiado, el cine este de juicios y tal. Creo, a lo mejor soy un poco taxativo con esto, pero es el anticine. Creo que el cine es acción y esto es ver a gente hablando. Entonces, ojo, porque Algunos hombres buenos era un peliculón. No, sí. Como la copa de un pino. Sí. Cuidado. Y 12 hombres sin piedad. Claro, sin piedad. Claro, o sea, B de Bárcenas, a mí me encanta. Sí. Pero creo que esta película sufre demasiado de verborrea y hay momentos en los que no realmente la película no avanza hacia nada, sino simplemente contar lo que ocurrió, que está muy bien, y creo que sobre todo yo no tenía ni idea de este juicio, será famoso en Estados Unidos, pero yo pues no tenía ni idea de lo que pasó ni nada, entonces sí que me parece interesante en ese sentido y creo que no es una mala película y que a pesar de todo tampoco es aburrida porque tiene un ritmo muy rápido y entras bien en ella. Ahora bien, no la voy a volver a ver, sinceramente. Bueno, pues mira, yo la he visto 2 veces, ¿eh? O sea... pero no, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, la he visto 2 veces porque la vi hace unas semanas en un momento de trabajo muy complicado y entonces como que dije, bueno, tampoco presté la atención quizás necesaria y se me hizo larga
bastante larga. De hecho, en aquel momento, hoy se me ha hecho un poquito menos que la otra vez, pero también depende de la situación en la que la veas. La otra vez la vi en versión original, esta vez la he visto doblada. Yo la he visto doblada solo. Menuda mierda de doblaje, tío. O sea, quitando, no todos, no todos. Hay algunos personajes, o sea, pues yo qué sé, Eddie Redmayne, o sea, es como que hay algunos personajes que bien, pero de repente luego hay otros, tío, que es como, joder, cómo está en declive el doblaje, ¿no? Pero bueno, que no me parece ni bien ni mal, pero simplemente bueno comentarlo. No me parece ni bien ni mal, sino en declive. Me pasa, No, que, bueno, eso para bueno, otros. no, pero bueno, que está en declive, eso, o sea, eso no es mi opinión, eso es lo que creo que está pasando. A mí me puede gustar más, me puede gustar menos, puedo estar más a favor o en contra del doblaje, ¿no? O tal, pero bueno, que creo que eso es así. Hay que ser un poco conscientes de que los grandes dobladores de este país, pues claro, ya no muchos han fallecido y los nuevos ya no va siendo lo mismo. O quizá a lo mejor es que estábamos tan acostumbrados a las voces en cuanto a nosotros, ¿no? De los años 80, 90, clásicas de los actores, ¿no? De nuestra generación, y ya pues como que van desapareciendo, ¿no? Y van metiendo gente nueva y... A ver, ahí entra también luego la figura del director de doblaje y, o sea, figuras de, más que malos dobladores, malas elecciones de doblaje. A mí me pasó, y también dificultades con School of para... Rock, quizá. Bueno, sí, lo de School of Rock fue una marcianada. Pero, ¿con cuál me pasó? Con Solo las Bestias, una peli francesa que pude ver en el cine hace unas semanas, y el doblaje era una puñetera basura. Era una auténtica basura. Y encima, además, creo que hay doblajes que son muy difíciles de hacer, sobre todo con ciertos idiomas que tienen un cierto tono y una cierta... sí, una tonalidad, ¿no? Y se manejan de cierta forma que joder, hay que elegirlos bien, ¿eh? Y Sí. para algunos personajes... que también luego se acierte en la localización del doblaje, por el tipo de personaje, que cojan ese matiz, ¿no? Del personaje para que juegue lo mismo que hace un actor con su voz. Lo mismo, es duro a veces, ¿eh? Y yo creo que a veces Sí. es más la elección, muchas veces. Hombre, Bueno, desde pero luego. independientemente de eso, ¿no? De lo del doblaje, creo que, como bien decía Sergio, es una película que es interesante en muchos aspectos, ¿no? Porque, bueno, a nivel, desde luego, de interpretación, está llena de grandes figuras, ¿no? De la actuación y de tiburones, ¿no? Como digo yo, del acting, ¿no? Porque, o sea, desde luego hay un reparto brutal y muchos de ellos con algunas interpretaciones muy, muy reseñables y muy destacables. Entonces, eso me ha interesado, ¿no? Y creo que es uno de los puntos fuertes de la película. Sin embargo, sin desmerecer la realización, ¿no? Y la dirección en general, que creo que es una película que está bien dirigida, pero bueno, a nivel de lenguaje cinematográfico, planificación y ciertos aspectos en ese sentido me parece algo más pobre. ¿Por qué? Porque me parece como muy genérica, una película muy genérica, con una realización como muy comercial, que tampoco cuenta quizás tanto con cada plano. Hay algunos que sí que tienen cierta intención, ¿no? Y bueno, algo de lenguaje siempre habrá, ¿no? Pero hay algunas cosas que no le veo tanto sentido, ¿no? Pues como, pues, por ejemplo, cuando va Gordon Levitt, ¿no? A la primera vez, ¿no? Al despacho, cuando le llaman, ¿no? Pues la persona que está allí, que les está contratando como para llevar el caso, pues de repente les ofrece un Johnny Walker, ¿no? Y es como, él se pone un Johnny Walker, entonces deja el vaso en la mesa y hay un pleno detalle de cómo deja el vaso en la mesa. Es como, ¿por qué haces eso? Si no me estás contando nada, no me estás contando nada en ese plano, ¿sabes? Y como con ese... una serie de cosas más que he visto por ahí que tampoco me aportaban nada a la narratividad. Fíjate, el otro día, justo con esto del plano detalle, que creo que en algunos momentos es interesante. Yo no sé si la peli usa ciertos recursos casi como mezcla de luego otras cosas que vemos. Es decir, no digo que lo fuera, pero creo que podría ser interesante incluso para la película hacerlo. O una película así. Como puede ser que un golpe de un vaso de Johnny Walker lo puedas incluso montar luego con el mazo del... no me sale el nombre.
del juez. Sí. Cosas así. Sí, son cosas interesantes. Puedo entenderlo, pero de cara a que como es bastante plano, los espacios son muy planos, las localizaciones, y al final son gente como hablando en salas y tal, y mucho plano contra plano, pues como que claro, quieren enriquecer con más recursos esos espacios, ¿no? Esas planificaciones, pero realmente tampoco están contando tanto, ¿no? Sí, yo entiendo que hay planos detalles, eso, por una necesidad, ¿no? Porque a lo mejor quieren hacer ciertas cosas en ese sentido. Pero por ejemplo, el otro día que vi Nomadland, me parecía curioso porque luego fueron mis padres y hay un momento de la peli que es muy interesante cómo muestra el anillo del personaje. Ella está casada, el que luego vea la peli es viuda, ¿no? Pero sigue teniendo el anillo. Y hay un momento durante la peli... No nos hagas spoiler, que... No, pero eso lo sabes desde el inicio. Pero Spoiler del inicio. Ella lleva un anillo. Y es muy interesante en una parte de la peli cómo evidencia que ella lleva un anillo sin hacer un plano detalle. Es súper interesante cómo a través de la cámara, a través de el punto de... No el punto de vista, sino dónde te fijas, ¿no? El punto de atención del plano... te lleva a visualizar ese anillo, ¿no? Que está entre ella y otro de los personajes. Y no necesita de un plan recurso. También creo que son pelis absolutamente diferentes. Y creo que en esta peli juegan ciertos recursos, juegan de una forma más potente, ¿no? Que al final el plano son como puntos y seguido, son ciertos puntos de atención o de fuerza. Y lo digo... sin defenderla, porque a mí es una peli que me ha pasado un poco lo mismo que a vosotros, que creo que tiene muchas cosas buenas y creo que, fíjate que a mí, por ejemplo, me ha interesado bastante, en contra de Sergio, es una peli que me ha interesado bastante y son tipos de pelis que me interesan, pero cuando acaba la peli no voy más allá de a lo mejor ese sentimiento de rabia que sientes hacia algo así, pero no he visto una peli que haya dicho, ¡buah! Esto es una burrada, ¿no? Es una barbaridad, qué interesante. Y creo que de todas las que he visto que están nominadas además a los Oscars, creo que es la peli que menos me interesa. La peli absolutamente que menos me interesa. Creo que Sound of Metal se la come, pero por todos los lados. Creo que Nomadland se la come por absolutamente todos los lados. La de la familia Minari creo que es mucho más interesante y creo que tiene algo mucho más que una peli que juega entre el documental y la ficción de una forma extraña y con elecciones quizás extrañas y... Bueno, esta película también es que es un poco, yo creo, propaganda yankee, ¿no? Es como la típica que después de ver el final y tal, y cómo al final pues incide, ¿no? En esa emotividad y en esa memoria del recuerdo de los caídos en la guerra de Vietnam y tal, no sé qué, es como, bueno, es la lavadita de cara. Claro, tú la ves y dices, bueno, claro, es que, joder, claro, como tú como yankee, ¿no? Y como si eres de la academia y tal, de Hollywood, es como, joder, pero es que, claro, tío, entre ellos hay, es que está como no va a estar, fíjate, porque claro, es que... Yo lo entiendo, ¿sabes? Por cierto, recordemos que es el guionista de un pedazo de peli como La Red Social, por ejemplo. Sí. Claro, o sea, que ahí se nota en el diálogo. O sea, es verdad que en el tema de los diálogos y tal, lo que pasa es que creo que la peli entra en un maniqueísmo... Es de lo muy burro mejor a veces, y yo creo que es uno de los peros de la peli. Y a nivel de diálogo hay unos detalles que son magistrales, que de hecho el diálogo es lo mejor de la película, pero al final es todo verbo, ¿no? Todo verborrea. Y hay un momento, tío, en el que el abogado de ellos, ¿no? De la defensa, están ahí como, ¿os acordáis que se están fumando el porrete y tal, después de que ese trance, ¿no? Que han pasado y tal, están ahí todos como a modo de descanso. Y hay un momento que uno de ellos le dice otra cosa a otro, entonces como que le dice ¿el qué? Y entonces como que el otro como que se vuelve a repetir, ¿no? Y dice Tom Hayden, no, o sea, te está preguntando que el qué, no que se lo repites otra vez, te he oído perfectamente. O sea, esa mierda es la hostia. O sea, ese detalle es como de quitarse el sombrero y decir, hostia, tío, qué puto maestro del diálogo, tío. Eso no se te ocurre, es que eso no se te ocurre. Eso estás escribiendo tu guión, tío, y por muy buen guionista que seas, estás dialogando y esa gilipollez no se te ocurre. Y eso lo ves y dices, qué cosa tan natural y qué cosa tan maravillosa, tío. Es que le da mucho realismo ese tipo de cosas. A mí sí, quizá es el punto fuerte de la película, los diálogos.
Antes, cuando he dicho que no me gusta este tipo de cine, quiero rectificar. Creo que hay muy buenas películas relacionadas con juicios y todo esto, pero es verdad que a veces, bueno, sí, lo que he dicho, ¿no? Que sufren mucho, que no ocurre nada y es simplemente una cámara en un juicio. A ver, pues si nos ponemos a ver un juicio de la Audiencia Nacional, es verdad que no suelen tener una realización tan guay como esta, ¿no? Que es una cámara cutre en una esquina y mal iluminado. Es aburrido. Por muy interesante, por mucho interés que tengas, es aburrido, ¿no? Y a mí me parece que la película le falta puntos de giro más potentes, más... Es que Sí, hay un momento, también lo creo. pasa hora y media hasta que empiezas a ver que eso gira. Y de hecho, bueno, ahora hablaremos del tema de estructura, porque tenemos que hacer parada para radio. Pero llega un punto en el que dices, ostras, es que llevo hora y media y no ha pasado nada. Sí, y Entonces, no sé qué pasa aquí, ¿sabes? Sí, un poco eso. Hostia, En el nombre del padre, tú, eso sí que era un peliculón también, ¿eh? Ojo, era de juicios. El hombre que mató a Liberty Balance. Hombre, otra, joder, es que hay un montón. Pero es que veo diferencias entre ellas. Bueno, de todas formas vamos a hacer la parada, que tenemos que ir a la publi de la radio. Y ahora volvemos. Pues estás escuchando El Quimérico Inclino y lo estarás haciendo en nuestro canal de YouTube, en recradio.es, en el 108.0 de la Comunidad de Madrid, en el 107.5 en el Casar Madrid Norte, en el 107.1 en Brea de Tajo o en nuestros podcasts en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, que hay gente que nos escucha desde Google Podcast. ¿En serio, tío? ¿Hay gente que escucha Google Podcast? Mi amigo David nos escucha desde Google Podcast, que el otro día me lo tío. dijo. Dije, ostras, creo que es el único. Serás la única persona del mundo que escucha Google Podcast, ¿sabes? Pues tiene unas funciones muy interesantes. Para los que escuchen podcast ya lo comentamos, bueno, no sé. Me estuvo contando que tiene una función que es que te quita los espacios, los huecos que dejamos de silencio, que son normales, tiene una función que te lo recorta de forma que un programa que a lo mejor dura hora y media te lo deja en hora y cuarto o en una cosa así. Pero, a ver, cuando le hacemos los 10 segundos de silencio a Víctor, ¿eso se lo recorta o qué? Eso es sobre todo. ¿Pero dónde está la magia, entonces? Claro. Claro, sí, ha perdido la magia. Eso sí. No, pero es interesante sobre todo para algunos programas que tienen un contenido interesante, no como el nuestro, pero que son muy largos y que a lo mejor es verdad que nosotros tenemos ¿Cómo más mola charlas. cuando uno se valora, eh? Ya, sí. No, pero imagínate. No sigáis escuchando. Porque estamos Esto perdiendo el tiempo purria. aquí, ¿sabes? Imagínate típico programa de historia de 4 horas que te están contando la historia de no sé qué. Joder. Sí, en plan de memorias de un tambor, ¿no? Por ejemplo. Claro, pues si eso te lo haces rapidito, pues te puede ser más interesante. No sé. Y al Bueno, final en concreto memorias de un tambor es como ves que eso es la hostia, ¿eh? O sea, es que a mí me flipa ese programa. mira que es él hablando solo y sí que no se calla y bla bla y bla bla y bla bla y bla, y es como, hostia, tío, esto es la hostia. Yo, vamos, muy fan, un súper fan. Es genial y el tipo además mola un montón. Es muy buen programa. Si os interesa la historia de España, échate un ojo a Memorias de un tambor. Que bueno, la cosa es que estamos recomendando un programa que tiene cientos de miles de descargas. Bueno, claro, pues, si os gustan los refrescos, probad la Coca-Cola, que os va a flipar, porque es maravillosa. Habrá quien discrepe. Viva la Pepsi. Pero claro, tú piensas que Coca-Cola, si es que hay tantas Coca-Colas, tío, hay tantos tipos de Coca-Cola que es que ya, pues, joder, estaba apareciendo Woody Allen ahora mismo. Bueno, venga, vamos a seguir, por favor. Bueno, sí, venga, vale, continuemos. Estamos hablando del juicio de los 7 de Chicago. Estábamos hablando un poco de lo que nos parecía, así un poco que no es una película que nos haya convencido, parece demasiado. Sin embargo, es una buena película, está muy bien hecha, tiene grandes aciertos. Quizá no es de las cosas más interesantes que hemos traído por aquí, pero sí que es una película disfrutable, yo creo, que tampoco hay que desmerecerla. También hemos comentado alguna película que puede ser interesante ver si os gusta el mundo del cine y juicios y todo este tipo de cosas. Mira, podríamos haberlo hablado también con Fede Acaso, que
que le gusta mucho este género. Tengo yo Sí, a Fede le flipa las pelis de Hombre, juicios. claro, es No que sabía. Fede es abogado, entonces pues le toca decir. Hombre, claro, sí, porque eso te pueden flipar las pelis de juicios, en concreto si eres abogado, ¿no? Pues que si no, no sé, o juez. Yo creo que, bueno... Bueno, juez no, juez tiene pinta de que si eres juez y tal no ves pelis de juicios. Esto es como cuando los médicos y las enfermeras ven películas y series de hospitales como que se desesperan, ¿no? Que no quiero saber nada de urgencias, ¿no? Ni de Doctor House, ni estas cosas. Bueno, pero de Scraps imagino que sí. Scraps siempre. Otra peli interesante. Vamos, yo no sé si vos la habéis visto. Yo estoy convencido que Mixi, la del exorcismo de Emily Rose. Que también está basada en un juicio, que me parece una peli súper interesante. Pues esa peli está muy bien, súper interesante. De hecho, creo que es de las mejores pelis de El Exorcismo de. Porque como sacaron luego exorcismo de en Connecticut, exorcismo en Wisconsin, exorcismo no sé qué. Y creo que el exorcismo, por lo menos el de Emily Rose, creo que además, como era raro ver una peli basada en juicios dentro de eso, me pareció una peli interesantísima. Estaba guay. Yo a nivel de juicios siempre recomendaré Sleepers, que me parece una gran película, una grandísima película de Barry Levinson, joder, ¿os acordáis? Con Kevin Bacon, De Niro, Dustin Hoffman, o sea, que era Brad Pitt y tal. Era una peli, un reparto acojonante, tío. Matar a un ruiseñor también está por ahí, que pues, es verdad que es un cine que te lleva a clásicos. Hostia, yo soy Sam. Como habrían dicho en Tropic Thunder. Son Penn, yo soy Sam. Y se fue de vacío. Una gran película también, joder. Y bueno, de Aaron Sorkin también, lo hemos comentado así de pasada, es el guionista de La Red Social, pero es el guionista también de Steve Jobs y de Algunos Hombres Buenos, de Newsroom. O sea, es un tipo muy, muy interesante. Que es la de Steve Jobs, la de Danny Boyle, porque ese mismo año salieron 2 películas de Steve Jobs. Y era la de que además estuvo luego nominado Michael Fassbender. Sí. Y la actriz también, que no me acuerdo ahora mismo quién era, pero lo tengo por aquí. Yo es que la de Fassbender era Kate Winslet. Kate Winslet, estuvieron los dos nominados, a uno en Mejor Actor, uno en Mejor Actriz. Y a mí me parece una peli muy guay. A mí me gusta mucho, pero también porque Danny Boyle, ya sabéis que me mola mucho. Pero me parece una peli bastante atrevida. Pero que justo que ese año salieron 2, ¿no? Para mí es la mejor peli de Steve Jobs de ese año. recordando aquella crítica de Hércules. Hércules. Sí. También es verdad que salieron 3 películas de Hércules aquel año, con lo cual sí, tiene sentido. Sí. Y es que me sale... No, perdona, nada. Sigue. Es que iba a decir una tontería. Así que pues, casi mejor que no. Dila. No, ahora ya, venga. Ahora pecho. No, que joder, que es que siempre que sale lo de abogado me sale con lo que se dice de abogado, ¿sabes? ¿Abogado? Pero no se refiere a eso. No, entonces, bueno, simplemente puedes seguir. Cuelga tú. Sí. Counselor. Pues la verdad. Aburrido. Hacía mucho que no decía, joder. Que la película está escrita y dirigida por Aaron Sorkin, pero me ha parecido curioso porque creo que es una película que hubiese encajado bastante bien, además también con el tema este que comentabas, Mick, de ser un poco propagandas. En principio la iba a dirigir Steven Spielberg. Y es que, si lo piensas, es una película muy Steven Spielberg. Pero habría sido tan diferente si lo hubiera dirigido él. Joder, tengo la sensación de que habría sido tan diferente. Seguro. Habría sido bastante más interesante, fijo. Creo que sí. Personalmente creo que sí. Jamás lo sabremos. Creo. Sí. Oye, sí. Oye, ¿no os pasa a vosotros con Aaron Sorkin que os suena a Andy Serkis, tío? Sí, es como Aaron Sorkin y Andy Serkis dúo cómico, ¿sabes? Es como Chip y Chop. Pudiera ser. Pues bueno. Sí, me ha llamado la atención por eso, porque creo que hubiese sido... Además querían que fuese con actores desconocidos y tal, que al final han ido por, sí, ya lo veo, por algo totalmente distinto, pero coincidió además con la huelga de guionistas de 2007, que este guión está escrito desde hace... tropecientos mil años, y entonces se tuvo que retrasar, y debe ser que Steven Spielberg en algún momento dado dijo, pues oye, mira, que tengo otras cosas mejores que hacer. Sí, o sea, al final la produce,
porque al final está por ahí metido, que a mí me sorprendía, está DreamWorks, que DreamWorks al final, pues este hombre está por ahí metido. Sí, pues a mí eso Spielberg, o sea, es como que me hace mucha gracia Steven, ¿no? Porque es como, oye, Steven, que queremos que dirijas esta peli. Es como, me viene mal, pero oye, produzco. si quieres, te la produzco, si te va bien. Que bueno, oye, es como, aporta ahí el tío su granito de arena, el tito Steven. Sí, ahí genera también industria. Sí. El que puede y que tiene la panoja también. Claro, el que va soltando ahí los lereles por donde puede, ¿no? Se le caen los billetes a este señor. Sí, bueno, de todas formas, al final la película se empezó a rodar, creo que en 2019, una cosa así. Es que no sé con qué estaba en ese momento este señor. La verdad es que ha sido una película que ha tenido mala suerte, como casi todas las de los Oscars de este año. Oye, a ver, y una cosa. Salas. Yo igual puede ser que yo también es que esté en cierta medida un poco espeso, ¿eh? Que oye, que puede ser. Pero ¿habéis pillado lo del huevo? Yo no he pillado lo del huevo, tío. Lo del huevo. O sea, ya la he visto 2 veces, ¿eh? Joder, van Sacha Baron Cohen y el otro, los dos, los putos hippies, como dirían en Once Upon a Time, ¿no? Putos fucking hippies. Pues lo mismo, ¿no? Y van a entrar al juicio, ¿no? Al juzgado. Y de repente como que le tiran un huevo y lo coge, ¿no? Y le dice a Sacha Baron Cohen, ¡uy, no sé qué! Has cogido el huevo y tal, Y es como, joder, sí, tal, no sé qué, la experiencia, que no sabes qué hacer con él ahora y tal. Y nos habéis quedado con ese detalle y luego vuelve a salir a relucir más adelante lo del huevo y tal. Y yo no he entendido qué coño ha pasado con lo del huevo. No, y que hay un momento en plan, ¿qué pasa con lo del huevo? Tal, os lo enseñan en la escuela. Y el otro dice, la verdad es que sí. Y es como que no, o sea, no de eso, tío, no, que no me preguntéis qué coño es eso, pues no sé de qué va el tema. Esto que lo vuelve, además de volverlo a ver la segunda vez y decir, a ver si pillo lo de el huevo. Y al final he vuelto a ver la peli y he dicho, pues no tengo ni puta idea, no entendía nada del huevo. Yo lo vi como un chiste y ya está. No le di demasiada importancia. Yo creo que debe tener alguna... o sea, hay algo más ahí, seguro. Sí, algo más ahí con eso. El huevo es la clave. Claro, era como, no sé, tío, yo veía lo del huevo ahí, era como, me intriga muchísimo, de hecho, es más, lo voy a buscar, y lo voy a buscar en directo, o sea, hablar mientras. ¿Tú no recuerdas ese momento del huevo, Víctor? Ostras, estoy intentando recordarlo, pero no es algo que se me haya quedado. Hay un momento que están entrando justo al juicio la pareja de hippies y les lanzan un huevo y entonces él lo coge y no se le rompe. Yo es que pensé un poco como la gracia de, bueno, pues están acostumbrados a tirar huevos y ya está, y venga, siguiente, no me quiero complicar la vida con eso. Yo lo entendí, sí, es cuando están entrando al tribunal, ¿no? Que están las dos protestas, ¿no? Los que están en contra de la guerra y los que están a favor y toda esa parte. Vale, sí, me está viniendo a la cabeza, que lo había dejado aparcado. Yo lo entendí como un chiste en ese momento también. Sí. No le di mucha más importancia. Pero bueno, pues, es que... Pues a ver, ¿sabes? Estoy en ello, estoy en ello y parece que tiene más... o sea, hay algo más de lo que... O sea, me dice, mira, esto de Cinemanía, ¿eh? Para este film, Sorkin incluso se ha llegado a autocopiar un chiste, aquel sobre los franceses y los huevos que Caitlin Fitzgerald le cuenta a Rubin en el film de Netflix. Aquí puedes ver todas estas repeticiones, no sé qué. Pues sí, pues parece ser que es como que se O sea, que ese chiste... como que ya lo ha metido en algunas otras secuencias del ala oeste de la Casa Blanca. La verdad es que como chiste es buenísimo, O sea que es una autofel. Bueno, graciosísimo. Ni fu ni fa, ¿sabes? Tampoco es una mierda suya, ¿eh? O sea, es como que debe ser que en el ala oeste de la Casa Blanca tienen como esa coñita del huevo durante el ala oeste de la Casa Blanca, que es una serie que es suya también y tal. Entonces, como se ve que ahí tienen la coñita. Y entonces, pues como para sus fanboys y fangirls de Sorkin, que tampoco creo yo que tenga muchos, porque tampoco es que tenga una carrera tan extensa, pero bueno, ha dicho, me voy a tirar aquí mi propio, ¿sabes? Mi propia autorreferencia de un chiste que no va a entender nadie. Pues muy Hombre, bien, Aaron Sorkin, sobre todo para el mundo de creadores de serie y tal, es una referencia. Para el público general. Bueno, que yo que sé, tampoco. El ala oeste de la Casa Blanca,
que os suena de mucho más. Está la de Molly's Game por ahí y tal. Y bueno, sí, Newsroom. coño, sí, bueno, es como que son series de estas que tampoco... Que bueno, que estaban bien, ¿no? Son buenas series, joder, pero que... A ver, es que yo no las he visto y entonces quiero, ¿sabes? Claro, y ya está, ¿sabes? Hablemos claro, tampoco voy a tirar aquí ahora el pitote, ¿sabes? Hombre, al final es No, ganador. sí. O sea, ha ganado un Oscar. Cuidadito. Que, bueno, también Escuadrón Suicida ha ganado el Oscar, pero yo qué sé, que... Está ahí. Lo que pasa es que es verdad Pues que sí, también... un Oscar hoy día se lo da cualquiera, tronco. Pues También te digo que, ostras, fíjate que me hubiera encantado ver esta peli, por ejemplo, en manos de Fincher, que también es verdad que Fincher te coge un guión y ojito lo que hace. Sí, También me habría con- gustado ver esta peli Mira, dirigida por Fincher. yo solamente- A mí ¿Habría todo lo que merecido la hubiera, pena? todo lo que toque Fincher me interesa. O sea, a mí Fincher me Sí, parece de pero- lo mejorcito que hay. De lo mejorcito. Sí, pero de no, lo o sea, es mejorcito. que iba a hacer un juicio demasiado agobiante para 2 horas y 10, ¿eh? Es que Bueno. el problema es que no hubiese durado 2 horas y 10. Que hubiese Claro, sido habría es que durado encima es 3 eso, horas. claro. 3:45. Claro, Entonces pero bueno, ya sí que, pues... tenedlo clarísimo, ¿sabes? Que habría sido yo creo un poquito más dura aún, ¿eh? Habría sido. Por Es que no por es. timings. O sea, es una. Fíjate que yo creo que es una peli que, a pesar de que te saque ese. Joder, ese lado de cabreo, ¿no? Por cómo pasan las cosas con lo del juez y tal. Es verdad que es una peli, por ejemplo, por lo que hablábamos de Fincher, que tiene un humor en ciertos momentos muy marcado, que también te Sí, hace sí. que bueno, que todo baje un poco, ¿no? De intensidad. Al final, Sacha Baron Cohen y el compi, los GPs... Y te engancha al también, final... Sí, Sí. sí, no, absolutamente. Y Sí. hay cosas que están... Lo del huevo que estábamos viendo, lo de las togas... era real, o sea, eso lo hicieron en el juicio. Sí. Cosas así. O sea, tienen entonces- como. En cierta manera, claro, es que ellos al final son el alivio cómico, ¿no? Y Sí. creo que ellos funcionan muy bien. O sea, esos dos personajes funcionan muy bien. Porque, bueno, es que si no hubiera un pequeño alivio cómico, pues la película sería bastante aburrida. Sí, sería dura. Porque incluso Sí. a mí me parece que el juez... Hay momentos en los que resulta casi un poco histriónico, Está muy bien, ¿eh? Está muy. Joder, está. pero está muy tampoco bien, ¿eh? resulta gracioso ese histrionismo que tiene. Es casi un histrionismo que te enfada, que dices, joder, este señor... Bueno, es que alguien Frank le diga que Langella, se quede en casa. Frank Es el Langella está absoluto- muy bien. Está muy bien, pero que al final juega de antagonista. O sea, él es el antagonista Sí, principal sí. de la película y además es como muy claro. Porque al final date cuenta que la figura de Gordon Levitt no descansa en su figura o en su personaje, no descansa tanto el mal, digamos, porque además al personaje se le, por miradas, por cuestiones de texto incluso, es verdad que al final como espectador estás diciendo, joder, le están haciendo hacer su trabajo, ¿no? Pero ves esa parte de humanidad incluso de su personaje. Entonces, al final todo va al juez, todo, absolutamente todo va hacia el Sí. juez. Es que incluso el personaje del fiscal también está haciendo su trabajo, por supuesto, pero yo creo que también hace el papel de la sociedad, ¿no? Los que están fuera y que no han participado en esas manifestaciones y que probablemente les parece fatal que no se hayan alistado a la guerra y que hayan luchado por su país porque es lo que tendrían que haber hecho, pero por otro lado piensan, ojo, a lo mejor nos estamos pasando y a lo mejor hay que ir avanzando y esta gente tampoco se merece la cárcel y ese tipo de cosas, ¿no? Un poco ese Sí. punto de la sociedad. Estaba pensando en esto que ha ocurrido, ¿no? Con Pablo Hasél aquí en España, que la mayoría pueden pensar, joder, este tío no tendría que ir a la cárcel. Ahora bien, a lo mejor también teníamos que ver un poco lo que ha hecho, ¿no? O al revés, el decir... se merece que le castiguen, pero por otro lado tenemos que revisar ciertas cosas. Yo creo que también tiene un poco ese contrapunto, ese personaje. De hecho, fíjate que yo sí, vamos, sí, creo que la peli es verdad que al final sirve un poco de estas pelis americanas de limpieza, ¿no? De autolimpieza, pero es verdad que a mí, por ejemplo, una de las cosas que sí me interesan de la peli es que de cierta forma muestra ese lado, es decir, tú hiciste que... Es verdad que al final se justifica con el tema de que pegan a su amigo cuando él lanza a las hordas, ¿no? Contra la policía. Pero es verdad que la sensación que tengo con la peli es que sí va de... Pero no lanza las hordas. No lanza las hordas. No. No lanza las hordas. No.
espera, igual he visto mal la peli. Sí, porque si no te has dado cuenta de lo del huevo, ¿qué película has visto, tío? No, o Igual sea, me he equivocado de película. Es una lectura, ¿no?, que se hace, y además es muy interesante, que habla de cómo utilizan los pronombres y cómo dice correrá la sangre por las calles, sí. pero no se refiere a la sangre de los policías, sino a la suya propia. Claro. No, me refiero en ese momento. O sea, que me refiero que va dando ciertos detalles en los que se pueden estar haciendo cosas mal, ¿no? Desde un punto desde un lado. O sea, me refiero a esos ciertos detalles que sí que están ahí y a mí me parecen interesantes. Lo que pasa es que es verdad que él los deja a un lado, ¿no? Siempre va hacia un bando, por decirlo de alguna forma. Pero no sé, a mí es algo que sí al menos me ha interesado. Al menos que vaya dando ciertos detalles de un poco una autocrítica en algunos puntos entre personajes. Pero es que ese personaje queda tan secundario. Además, a mí hay una cosa que lo presentan al principio, que además, joder, es que es un actor muy reconocible y que es primera división. Y te da la sensación de que va a tener un papel súper importante y de repente empieza eso a desvanecerse y pierde muchísimo protagonismo. Es verdad que es una película coral, que casi es inevitable que ocurra, pero me parece que no está explotado eso. Que no Igual, sé. ¿sabes que es una necesidad de montaje? El prota es Eddie Redmayne, Yo creo que el prota es Eddie Redmayne. Bueno, a mí... Sí, puede ser. Sí, o sea, es con quien arranca y es con quien termina. Bueno, realmente. sí, pero que no es un prota. Pero es más Digamos que al coral, final sí, se es ve muy coral. se Que ve no un es poco un viaje eclipsado. del héroe protagónico, canónico. Claro, es una película más coral que otra cosa, pero Pero que claro. se ve que hemos visto algunas pelis y hemos hablado aquí de pelis que son corales y que al final se hacen corales, pero ves ese dominante. Pero es verdad que en este caso el personaje se ve eclipsado, sobre todo por el de Sacha Baron Cohen, y para mí mi favorito de la película, que es el de Mark Rylance, del abogado. El abogado defensor, Joder, a mí está me está vuelve loco. tremendo. O sea, me parece que es tremendo Sí. el papel que hace y sobre todo el papel que hace en los silencios. Sí. Me parece una absoluta locura el papel que hace. Pero a mí me volvió loco. A mí es mi favorito de la peli, desde luego. Ujú. Sí, está muy bien, Es que además es un tipo que tiene mucho carisma, ¿no? Ese personaje, ya al margen de todo lo demás, pero parece que es con el que te puedes sentir un poco más identificado o da un poco esa sensación que está defendiendo a los débiles, ¿no? A los que están ahí injustamente. Y lo está haciendo desde un punto de vista realmente convencido, que no es es que tengo que hacer mi trabajo, sino que es que realmente creo en esto y tengo que luchar por esta causa. Que también, bueno, pues también podría estar entre el personaje principal, quizá él, no sé. Desde luego tiene un peso visual y narrativo y de fuerza, de potencia, que se come a muchos. Y el pedazo de escena que se marca ya yendo hacia el final, cuando tienen que decidir quién sale al estrado con el personaje de Tom Hayden, que es cuando luego le da la vuelta y tal, es un escenón brutal. Que luego ese por ejemplo creo, está muy interesantemente realizado y montado, porque es un tira y afloja entre los dos, en el que al final el personaje de Eddie Redmayne se va haciendo pequeñito en esa secuencia y se nota el agobio, y creo que por ejemplo es una escena muy bien rodada y muy bien montada, pero tengo esa sensación que por montaje y por el personaje de Eddie Redmayne deja de ser protagonista, porque también de cierta forma es antagonista entre ellos, porque no se levanta en un momento, porque es un personaje que es un cobarde de cierta forma dentro de sus ideales y dentro de sus cosas, pero es el más cobarde a lo mejor de todo ese grupo. Y yo creo que eso como espectador también al final se lo vas echando en cara, ¿no? Y te interesa a lo mejor más otros, pero... Es el neutro, sí, desde luego como personajes es el personaje más neutro de todo. Pero más que neutro, fíjate que yo creo que dentro del grupo, sacando al juez y sacando a los demás, creo que se vuelve hasta el antagonista del grupo. O sea, dentro de una especie de subtrama dentro del propio grupo de luego quién sale, quién no, la lucha que hay por ideales de su personaje con el de Sacha Baron Cohen y del otro, creo que de repente sientes una especie de animadversión por él, de sí, pero hay algo ahí. ¿Por qué no te has levantado? O sea, ¿por qué te has levantado con lo del juez? ¿Por qué has hecho este tipo de cosas, no? Yo creo que... Es que no sé si estoy del todo de acuerdo contigo. Ya, yo tampoco termino de estarlo. A mí es que me parece que es un personaje que lo que le ocurre es que
está demasiado atado a unos principios que son muy contradictorios. Eso es. Y son unos principios contradictorios porque está en contra del sistema, pero a su vez respeta al máximo el sistema. Sí. Y me estaba acordando de una frase que dice mucho Fede Acaso, y es que que además yo no sé si es de la película, la dice mucho él, y no sé si la saca de Matar a un ruiseñor o de una película de estas, y dice algo así como las reglas están para cumplirlas, pueden gustarte o no gustarte, pero están para cumplirlas, y si no te gustan tienes que luchar por cambiarlas, pero cumpliéndolas. No puedes saltártelas, porque entonces esto se convierte en un caos. Y yo creo que a este personaje le ocurre eso, que quiere cambiar las reglas, y cuando tú quieres cambiar las reglas, quieres también que se cumplan tus nuevas reglas. Por lo tanto, tienes que ser respetuoso con las anteriores, porque si no, entonces vendrá otro, se saltará las reglas que tú pongas, y esto será la anarquía. Y yo creo que le pasa un poco eso, que es muy consciente de que los cambios tienen que venir desde la mesura, no se puede ser un hippie y darle flores a los militares para que no vayan a la guerra, no es la solución, o él al menos cree eso, ¿no? Y yo creo que le pasa eso, que cree que tiene que solucionar las cosas por ese camino. Lo que pasa es que tal y, por ejemplo, la escena del juez, ¿no? Cuando deciden no levantarse, es una escena que, o por lo menos para mi punto de vista, tal y como está realizada y montada, se queda ese personaje que dice, primero acepta hacer algo que luego no hace. Porque el personaje es al primero que le pasa el papel, y el personaje asiente, absolutamente, en un plano medio, y... Pero entonces, es un actor reflejo sin más, tío. Y te lo dice porque es que es como... Está tan acostumbrado a eso y tal, no sé qué. Es como, y se levanta y no se da cuenta, y en ese mismo momento dice... Sí. ¡Ay, va, qué cagada! ¿Sabes? Y sobre todo el que se da cuenta de que le han traicionado sus principios. Él por principios claro, si dicen que hay que levantarse, se levanta, porque es lo correcto. Pero él se da cuenta de repente que a lo mejor lo correcto no es... no ahí es cambia, lo justo, ¿no? el personaje tiene un pequeño cambio interno, ¿no? Sí. Está muy bien. Creo que va por ahí, no sé. Sí, estoy seguro de que es eso. De todas formas, a mí hay una cosa que antes lo comentábamos, ¿no? De los giros que tiene la película. Ese yo creo que es un giro, ¿no? Ahí es cuando empezamos a ver que este personaje hace un clic y además la película de repente avanza como muy rápido, y ahí hay otros cambios. Pero hay uno concretamente que es que me enfada muchísimo y me sacó de la película prácticamente, que es... a mí Michael Keaton, en el momento que aparece Michael Keaton, dijo, bueno, ya está, anda. Y ya no solo eso, cómo aparece y cómo le permiten que declare. Porque es un juez que ha sido implacable, que les está diciendo todo el rato no, y de repente aparece este tipo, que es un testigo que va a desmontarlo todo, y el juez dice, bueno, es que le tengo que respetar, así que le voy a dejar. Y de repente es magnánimo cuando no lo ha sido nunca. Y es porque sí, no tiene ningún... que a lo mejor en la realidad ocurrió, ¿no? Pues bueno, puede ser. Sí, pero ahí no lo han sabido reflejar bien y no queda funciona. Muy raro, tío. A mí eso me sacó, dije, ¿y ahora por qué sí? Si sabes que te va a meter en un lío... Es que no se lo pude comprar nada, eso me sacó mucho. A mí también, tío, no sé, yo no sé si es porque... Igual si no hubiera sido Michael Keaton, a lo mejor... Que no es porque sea Michael Keaton en sí, es lo que pasa, ¿no? Pero igual por ser Michael Keaton ya es como que hay también un componente de que te lo crees todavía menos, no lo sé. Pero ese cambio y ese tal, a mí bueno, tampoco... Bueno, a mí él no me molesta. Me molesta. No especialmente, pero es verdad que yo en el momento en que aparece sí que me generó como una especie de... Joder, os habéis guardado ahora que este personaje aquí al final de repente es como... ¡Y es Michael Keaton! ¿Sabes? Y claro, me da un poco a mí como esa sensación, en plan de piunch final, ¿sabes? También muy sacado de la manga. ¿Qué ibas a decir, Víctor? Pero y además a la hora de realizar esa secuencia le dan una importancia y una grandeza a Michael Keaton en la forma de presentarle muy potente. Claro. O sea, al final engrandecen aún más una situación que puede quedarse ahí un poco en tinieblas, ¿no? Que si no hubiera sido Michael Keaton, probablemente hubieran planificado a ese personaje de otra manera diferente. Pero fíjate que durante la peli pasa varias veces cuando le dan ese tipo de grandeza. Cuando, por ejemplo, al personaje negro le amordazan y todo eso, sobre todo la vuelta, ¿no? Cuando le sientan,
juega con esas reacciones de la gente hasta que se ve al personaje amordazado y entra a la sala, que hay en varias secuencias que sí juega a esa grandilocuencia de la escena, ¿no? A la presentación de este hombre, ese momento. O sea, hay varios momentos que sí que lo hace. Que esa parte es brutal porque es real. Yahya Abdul-Mateen se llama ese actor. Yo hablo de la forma de contarlo, ¿eh? O sea, más que... Pero aún así, que yo, no sé, sabía que estaba basado en hechos reales y daba por hecho que eso sería una exageración o... No, real. Porque como también hay como momentos muy, muy histriónicos y muy tal, y dije, bueno, pues yo qué sé, es una chorrada más, pero te pones a ver cosas que realmente pasaron y dices, pero bueno, esto qué circo era. Y es brutal, esa imagen es muy bestia. Con ese silencio, todo como lo retrata además, es... duro. Aparte hay un momento que está claro que es una referencia al Black Lives Matter, que es cuando le tienen amordazado y le preguntan, en plan, ¿puedes respirar? Sí. Está clarísimo, se No, preguntan pero varias veces. bueno, la película está rodada de antes. La película está rodada de antes, ¿no, hombre? ¿Sí? La película es de 2019. Bueno, es verdad, que esta película, claro, es de hace 2 años. Es verdad. Se rodó en 2019 y está escrita en 2007. Bueno, a lo mejor eso Pero A lo mejor ¿estrenada cuándo? Estrenada Tiene que ser el año pasado, o sea que sí que había pasado. en octubre de 2000. En octubre de 2020. Cuidado porque hay cosas de estas que pueden ser ADRs o cosas, que pueden ser añadidos de No lo había- texto después. Hasta No sé si es algo hasta el así día o no, del estreno a una película se le pueden meter parches. Eso es. Lo así. digo porque no sé si será el caso, pero no quiero decir que en todas y más estas pelis grandes suele haber retakes y suele haber ADR. Pasa. Eso es así. Sí. Pudiera ser. No, bueno, sí. No lo puede ser. sé. O sea, ahora mismo es que, joder, me pilla, se me acaba. Acabo de caer, ¿no? Habría que ver fechas y ver si. Yo lo he interpretado un poco. A ver, al final es. Como no, el rollo un poco, están ahí todos los Panteras Negras, tal, y no sé qué. Y bueno, como he dicho, pues joder. Puedes respirar, ¿no? En plan, no puedes respirar, no sé, bueno. Sin más. Habría que verlo también, si entra solamente por diálogo como voz en off o si se ve al tipo hablando, no sé. Podríamos hacerlo como ejercicio para el próximo día y os lo contamos. No sé, lo hacen como mirando hacia él y tal, y están como de lado. Habría que revisarlo, pero no lo dudes, ¿eh? Lo revisaré. Pero no lo dudes que puede ser un ADR. O sea, que puede ser algo añadido después, en boca, y esto, que no sabemos si eso no es. Ya vamos a Spielberg y que nos lo cuente. Lo miraremos. Oye, creo que en algún momento en estos últimos minutos hemos ido a publicidad y ahora hemos vuelto hace rato, pero... ¿Ah, sí? Sí. Anda. Es que como... Ya meteré el corte por ahí, como sea. Claro, va, es en plan cuando... ¿A quién? Yo qué sé. ¿Qué me da? Es que claro, ya, si es que ya, yo creo que ya te has rendido, ¿no? Te has rendido en que esto lleve al final unos timing y una escaleta concreta, ¿no? O sea, desde hace tiempo. Sí, de hecho voy a quitar el tiempo ya, así que me da. Claro, tío, pues es que te vas como acotado ahí, que es que déjalo fluir. Anarquía. Ojalá entrase alguien y te tirase un huevo y lo cogieras. Claro. Y se convirtiese el programa en eso. La práctica, sí. O que no lo cogieras también. Claro. Bueno, yo por no forzar. Por no liar, ¿no? Pero bueno, joder, pero eso también molaría. En plan, o hacer dos tomas, ¿no? Una que lo coge, en plan, ¿y qué pasaría así? Un rewind, ¿no? No sé. Bueno, ¿podemos hablar de otra cosa? ¿O? Yo os lo iba a proponer, porque es que a mí personalmente me cuesta hablar de esta película, ¿eh? Sí, como que a lo mejor igual tampoco hay mucho más que decir de esto, ¿no? Antes estábamos hablando de lo de Spielberg 2009, ¿no? Mira, era lo de la dale, peli. Víctor, con la película. No, con lo de Spielberg. Spielberg estaba en ese momento que estrena en 2011 Las aventuras de Tintín y Caballo de Batalla. Entonces entiendo que durante esos años no estaba muy disponible. No estaba para muchos trotes. Y estaba con Lincoln, que salía el año siguiente. ¡Buah! Ahora sería el momento de meter a los caballeros de la mesa cuadrada con los cocos. Justo.
Que no sé, es que yo no sé. Ya tengo como que he perdido un poco la noción del tiempo, porque como el último día tampoco hablé mucho, es como hoy estoy hablando todo lo que no hablé el último día. Os jodéis. Claro, o sea, el último día ya habló Martín por mí, que era como, bueno, pues si Martín ya. Bueno, ¿no? El pertigosaurio, que pues ya dije, pues que hable Martín, si está Martín, pues ya sí, ya me quito yo. Que entonces no sé de qué conté, qué no conté. ¿Qué había visto? Tampoco he visto No mucho, contamos claro, nada. desde otro día. Entramos directamente a mierdas nuestras. Claro, no, yo ya, es como ya, yo ya dirijo Sí, el programa. Vale, tira. No sé, ¿qué? Pero bueno, ¿queréis saber de alguna otra cosa antes? Es como yo ya no veía que hubiera como más ahí. Pues entonces, claro, yo es que lo veía ya como clarísimo, ¿no? Sí, de todas formas, bueno, vamos a recomendar esta película, que la gente la vea. Es como, claro, o sea, si tuviéramos que venderla, imagínate que somos la distribuidora y tal, es como esto es un programa de colaboración pagada, ¿no? Y tal, ahí con la distribuidora. Pues diríamos que la fotografía es muy bonita. Es como sería la última vez que trabajaría esa distribuidora con nosotros, Eva, ¿sabes? Bueno, no sé. No sé, ¿qué es que habéis visto vosotros? Ya, Es que... ¿Ibas a decir algo, Víctor? No, que si tienes tiempo para ver, que te apetece ver esta peli, mírate Mank. Pero me lo dices a mí. Que es más interesante. No, al oyente. Digo, si tenemos un programa de Mank, ¿sabes? No, pero que vean Sound of Metal o vean Mank. Creo que son pelis bastante más interesantes. Sí. Personalmente, supongo que luego entran dentro gustos. Sí, pero... sí, por supuesto. Y hay películas, antes hemos comentado algunas películas relacionadas con juicios y tal, y que me parecen mucho más... Ojo, más que es pero es sí. una peli para ver también, ¿eh? Creo que es una peli entretenida, que al final lo hemos dicho yo creo los tres, excepto Sergio. Oye, ¿cuándo vamos a ver Mortal Kombat, tío? Cambiando de caos. Cambiando de tercio. Ojo Kong. Claro, yo es que es como que tengo mucho curro acumulado. O sea, tengo que ir a ver Godzilla contra King Kong y tengo que ir a ver Mortal Kombat, tío. Pero Mortal Kombat está recién estrenada, pero la de Godzilla la tengo ahí. Entonces, igual cojo un día, apago el teléfono y me hago sesión doble y nadie sabe dónde estoy durante 4 horas y todo el mundo, ¿dónde está Mick? ¿Dónde está Mick? Y no digo nada. La de Kong es divertida, ¿eh? Es una peli entretenida y creo que tiene un inicio... el primer plano, la primera secuencia me parece divertidísima. Y creo que la peli es muy entretenida. Me interesa más la que hizo Gareth Edwards. Gareth Evans. Me interesó más, excepto por el personaje principal. Pero me parece una peli muy divertida. Eso, lo que mola de esta es el humor de Wingard. Porque la escena de Kong levantándose por la mañana como si se fuera a lavar los dientes es muy guay. La escena inicial. El inicio. ¿Ya? Es el inicio. Ya, coño, pero o sea, es como no me jodas, tío. Te ha enfadado Mick. Claro, o sea... Mira, Víctor está haciendo que se ha quedado bloqueado. Que sí, pero no me sale bien. No, es que lo haces muy mal, lo haces fatal, tío, lo haces fatal, o sea, no te sale. Pero no, ve a verla. No sé qué tal será Mortal Kombat. La de Kong, yo creo que merece la pena. O sea, Mortal Kombat tiene también como muy buena pinta, ¿no? O sea, que luego será un mierdón como una catedral, pero seguro. Pero bueno, no sé, como que me apetece un montón. Bueno, sí, la esperanza la tienes que ahí mantener. Ver ahí a Sub-Zero pegándose con Raiden, ¿no? Bueno, no sé si sale Raiden siquiera. O sea, no he visto yo creo ni el tráiler, pero mira, aparecen Sub-Zero, Reptile, no, Scorpion, no, Jax. Bueno, yo que sé, a ver qué han hecho. Que no sé. ¿Qué habéis visto esta semana? Bueno, tú, Mick, habrás visto poquito estas últimas semanas. Esta semana, la última la que vi fue el día 4, que tuve ahí después de cenar, dije, aunque me acueste más tarde, digo, voy a verme una peli, porque estaba un poco... Y me vi... No sé si habéis visto Salto al Vacío de Calparsoro, es de lo primero que hizo Calparsoro. No. Creo que no. A ver si lo digo bien. Con Naoya Nimri, que mira que me gusta y mira que me cuesta decir su nombre, pobrecita. Que nada, es una peli muy extraña. Bastante extraña. O sea, por lo visto lo petó en Berlín en su año. Pero era como una peli aquí de traficantes de armas en el País Vasco, con una peli muy sucia, grabado todo como con unos angulares ahí mega bestia. Peli muy rara, ¿sabes? Estaba también por ahí
Mariby Bilbao, Carralejalde, es una peli muy rara, pero de esta que ves y dices, joder, que es interesante, es como, no sé si me gusta o no me gusta, pero no, desde luego, o sea, tiene cosas como muy, muy interesantes y indiferente, yo creo que no deja a nadie, pues es una película del año 95, que es como... De repente de esto de que en Flixolé dice, bueno, es que ya os dije que es que me había dado también un poco a entrar a un mundo que nunca había tenido yo muy trabajado, quitando alguna película así concreta, que es el cine kinky, tío, que de esto que me apetecía, en plan, bueno, cine que tampoco me haga pensar mucho, que vea como cosas ahí de pues, el Madrid de los años o el Bilbao de los años 70, 80. Entonces me vi también, es que yo no sé si lo comenté o no lo comenté, vi Colegas de Eloy de la Iglesia. Joder, nos lo comentaste, pero no sé si fuera de micro sí. porque sí que me suena esto, pero creo pues, que no. Tío, la verdad es que me gustó. Una película ahí con Antonio Flores y con Rosario, con José Luis Manzano, de José Luis Manzano, que era como una de las Kinky Stars, ¿sabes? De aquella época y tal. Y yo mira que siempre como que Rosario Flores no la había tenido como, o sea, tampoco había visto nada de lo que hizo en su época y tal. Y bueno, joder, Antonio Flores, ¿no? Que me sorprendió. Es como, joder, ahora, o sea, el Mick aquí descubriendo el cine kinky, ¿sabes? Sí que lo comentaste fuera de micro porque se hicieron comentarios muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar, sí, es cierto, es verdad, sí. Algo me suena, pero bueno, mira, pues si fue fuera de micro, pues lo vuelvo a recuperar. Y no sé, es que esas son de las últimas que tengo votadas, tío, en Film Affinity, así que poco más puedo ver. Yo creo que el que más ha visto estos días ha debido ser Víctor, porque yo vi esta película anoche, la del Juicio de los Siete, y llevaba sin ver una película desde Sound of Metal. He estado casi 10 días sin ver nada, así que... He estado un poco más libre que vosotros. Que vosotros estáis en la mierda, iba a decir, pero bien. Bueno, pero bien, sí. Por eso digo, en la mierda bien. O sea, hasta tampoco igual no hacía falta ser escatológico, pero... Hasta la punta del pie, pero contento, ¿no? Que se suele decir, sí. Por eso. Pues yo sí, la verdad es que he visto bastante, sí, he estado yendo al cine y la verdad es que no sé si hablar de Minari, de Nomadland, de la de Otra Ronda o de la de Inmersión Letal, de Paul Walker. Se ha visto todo, el cabrón. Toda la cartelera. Claro, ha visto todo. Sí, la verdad es que esta última semana, estas últimas 2 semanas, incluso me he ido a alguna sesión mañanera porque necesitaba salir de casa y me he pirado. Has hecho bien. Pero no sé si hablar de Inmersión Letal, que es la peor de todas de las que he visto. ¡Inmersión Letal! De Paul Walker, la típica peli de nombre noventero, ¿no? De 2 buceadores con Paul Walker y Jessica Alba. Que, peli entretenida, así es que tampoco hay que hablar mucho más de ella. Pero, pues otra cosa. Pero ojito. Eso es tu review, ¿no? Sí, creo que no, la vi porque tiene que ver con una peli de acción, de buceadores, lo típico, pero tampoco hace falta reportar mucho más de la peli. Y luego me vi la 2, que es horrible. Es horrible. ¿Viste la 2 después, Sí, tío? sí, había que verse la 2. ¿Sabéis que veo purria de vez en cuando? Pues vi la 2. Se ha visto la 2, el tío. Una peli que se llama Inmersión Letal y ve la 2. Pero he de decir... y por eso con esta peli de lo de los 7 de Chicago, y que digo que es la peli que menos me interesa, porque creo que, por ejemplo, Minari es muchísimo más interesante. Lo de la familia Minari creo que es muy guay, de una familia coreana allí en Estados Unidos intentando salir adelante con una casa en las afueras e intentando plantar un huerto. Me parece muy guay esa peli. Nomadland es una absoluta maravilla. Y Frances McDormand es acojonante el papel que hace en esa peli. Es todo brutal lo que hace, la fotografía. todo lo que hace esa señora. Sí. Pero es que, de verdad, y cuando veáis esta peli lo entenderéis, porque es brutal, es increíble, es impresionante el papel de esta mujer. Joder, pero Nomadland es que solo está en el cine, ¿no? Ahora es que no... Sí, no, ahora mismo creo que sí, creo que es peli de cine.
es verdad que merece la pena pantalla, ¿no? No porque sea una peli de estas que siempre hablamos de por ejemplo, un Kong versus Godzilla que dices, hostia, al cine para esto, pero es que a nivel Hay que visual... verla en IMAX, ya. A nivel visual, lo que pasa es que tuve otro problemita, porque claro, ¿qué hice? Fui a verla a Yelmo. Entonces, No, ¿qué pasó? no. Que tenía la pantalla azul Pero y encima la sala de al lado estaban echando Monster Hunter. Por lo que en la primera media hora había dragones en No Man's Land. Hombre, es que tú también parece que no aprendes, macho. Es que no la echaban en otro sitio. Joder, tío, es que así En no se puede. 164 cines se echan en España. ¿no? A ver, igual si la echaban en otros sitios, pero... Seguro. Que Pero tampoco me miraste pilló bien. mucho. Que dijiste, voy a ir al Yelmo simplemente para decirlo en el programa y quejarme. 164 cines y te digo en la Comunidad de Madrid en cuántos. Verás que En 20. Me pillaba bien, al final vi por las afueras. Lógicamente, pues al final me pillaba bien. Porque, y viste a ver, 3 si hubiera anuncios. ido a cine, si hubiera estado en Manoteras, en la de Manoteras, habría ido a Manoteras porque me parecen maravillosos esos cines. Sí, están fenomenal. Ese cine es maravilloso. No nos pagan por esto, ¿eh? Tampoco... No, absolutamente de hecho nada. deberían, Pero- el cine de Manoteras, Versión original, en la sala no es de día, como en Yelmo. O sea, son cosas que joder, que agradeces. Y de la que voy a hablar, que la fui a ver ayer con Lu, es de otra ronda, de la peli de Winterberg, porque me parece genial la peli, me parece genial. Y otro grandísimo, enormérrimo, Matt Mikkelsen, que es una peli súper interesante, que además juega muy bien ese contra, ¿no? Esa idea como pudo hacer Scorsese en El Lobo de Wall Street y en algunas estas que mezclan ese tono cómico, ¿no? Que como espectador estás como... te hace gracia ciertas cosas y luego cómo te frena, cómo te dice, igual esto no es tan bonito. Y como espectador empiezas a replantearte de todo lo que te has reído y cómo la peli hace eso y genera una empatía con los personajes. A mí me parece una maravilla. Y no me extrañaría nada que se llevara, está nominada a mejor película de habla no inglesa. Pero de verdad es otra peli para ver, ¿eh? Y con una música, con una canción que es genial y más cómo está montada y dónde está metida. Y bueno, pues al final es verdad que he tenido tiempo y me ha venido muy bien además este par de semanas salir al cine. Y me quedo con eso, que al final pues he visto todas las que no habéis podido ver vosotros. Le ha gustado hasta Boyero la película, ¿eh? La de otra. No puede ser. Sí. No es una peli, no es una peli de... Y de no todo... es Sidney Pollack, ojo. Y no es Sidney Pollack. Pero que no es una peli de todo verdecitos, que hay también gente que no está tan a favor de la peli. Y entiendo algunas razones, pero creo que la peli viaja muy alto, O sea, creo que la peli mola mucho. Y es ese... A mí me interesa porque es ese Winterberg antes de Lejos del mundanal ruido. Ese Winterberg de la caza, de submarino, de celebración. No llegando a esa peli como celebración. Pero ostras, me parece una peli muy interesante y que, vamos, recomiendo a todo el mundo verla. ¿Cómo te gustan los daneses, Joder. Buah, es que el cine, es verdad que tienen algo, al final cada país tiene un poco lo suyo, ¿no? Porque al final, y todo es verdad que esa parte de cine centroeuropeo, también tirando hacia austríaco, norte. danés. Son cine interesante y además que me quedo con esa sensación de Winterberg de que no es, a pesar de que creo que Lejos del mundanal ruido es una peli que es interesante y tal, pero que no es esa peli mercenaria, ¿no? Que él mismo se catalogó de mercenario no como algo malo, sino como, mira, me apetecía además y la hice. Y creo que es muy personal y eso yo creo que se nota a la hora de hacerla y a la hora de rodarla y me parece una peli muy interesante y sobre todo que te hace plantearte muchas cosas. Es muy filosófica, ¿no? Y ética y moral y es pero sin caer en la bajeza. Entonces, muy guay de verdad esa peli. Nominada a mejor director y mejor película internacional, Lo del director no lo sabía, fíjate. Ayer no. Yo me estaba acordando, que además, lo he visto en la mesilla, que sí que me estoy leyendo este libro que es Peter Pan. Como aquí, un giro total de 180 grados.
Y me está gustando mucho, es muy, muy, muy interesante. Que si os llama la atención lo más mínimo, os lo recomiendo. Fantasía a tope, tiene un lenguaje muy infantil, pero habla de cosas que no son nada infantiles. Y está chulo. Es que Peter Pan yo creo que es de lo menos infantil de todo eso. Hombre, al O sea, fin, quiero decir que es... bueno, todas estas historias al final lo son cero infantil. Incluso Sí, eso sí. si me apuras, el flautista de Amelín. El Sí, flautista de bueno, Amelín sé que se utilizaban como, ¿no? Eran como cuentos infantiles, luego ya casi más a posteriori, ¿no? Que igual no está concebido como un cuento infantil per se, bueno, no lo sé. Peter Pan sí que lo estaba más y estaba pensado además también para una obra de teatro y Sí. tal, pero los conceptos que tratan son duros, son duros. Sí. Muy Sí. recomendable el libro. Y no sé si queréis contar algo más o ya nos despedimos. Pues fíjate que a lo mejor Peter Pan viene hasta a colación para la de otra ronda de Winterberg. Porque es verdad que habla de la vida y de varias cosas de esas, de cuando te haces, de hacerte mayor, de una vida quizás de lo que no esperabas, de la rutina, no digo que Peter Pan lo trate, pero sí esa parte de la adultez y todas las normas que requieren, ¿no? Y creo que da muchas vueltas por ahí la peli. Por eso digo que me parece hasta que pueden ser incluso... se pueden fusionar en ciertos puntos. Pues habrá que apuntarse también a otra ronda. Claro que sí. Bueno. A Venga, ver, pues nada, más para la lista, Vale, joder, venga. Hay una versión sin alcohol, Mick, para ti. ¿Cómo? No entendí eso, pero... Por si acaso, ¿Por qué? yo que sé, como dijiste que ya, joder, que ya no bebías ni una cervecilla con alcohol, pues digo, la de otra ronda a lo mejor de repente es, yo que sé, no hay, ¿sabes? No hay cero, ¿sabes? No sé. ¿Queréis que paremos ya el programa y así Por no favor. no ahondamos en esto? Por favor. Bueno, pues así, sin más, hasta la semana que viene. No tengo claro de qué vamos a hablar la semana que viene, pero bueno, ya lo iremos comentando. Chicos, que un placer. Nos vemos el próximo día, sea cuando sea. Buena nit. Hasta Cuando luego. Agur. Adiós a todos.